vamos a meter ahora en uno de los temas que tiene que ver con la agenda inmediata, lo que ocurrió hace poquitas horas nada más, y es los anuncios vinculados con el impuesto a las ganancias, pero no vamos a meternos en detalles si es un 6%, si es un 5%, si es un 4%. Querríamos que después de esta charla de 10 minutos aproximadamente, usted entienda un poco mejor de qué se trata, para qué sirve y qué es este impuesto tan cuestionado, este impuesto que dicen que es el impuesto al trabajo. Algunos dicen que es un impuesto injusto, otros que es demasiado extendido, otros que no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo, etcétera, etcétera. Pero para eso yo no voy a hablar más. El que va a hablar ahora es Gerardo De Santis, profesor, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, docente también de la Facultad de Periodismo. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, aprovechamos que en estas horas hubo unas modificaciones de las cuales no vamos a hacer demasiada detalle porque, digamos, los medios nacionales lo están trabajando. Nosotros queremos dar otra mirada, que es el impuesto a las ganancias, tan cuestionado, tan controvertido, tan polémico. ¿Cómo se lo ve desde la academia? Es decir, desde los que estudian economía, de los que estudian la cuestión económica. ¿Es una cosa que corresponde, no corresponde, se hace en el mundo, no se hace en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí, está claro. Bueno, digamos, lo que primero tendríamos que aclarar es que en realidad en Argentina tiene el nombre está mal. Tendría que llamarse impuesto a los ingresos. Hay una discusión sobre una cuestión que en definitiva es una cuestión terminológica. Los impuestos a los ingresos existen prácticamente en todos los países del mundo. Está claro que los trabajadores no tienen ganancia, sí tienen ingresos. Entonces, esos ingresos están grabados. Pero los ingresos generan ganancia, pregunto. A posteriori, quien tiene salarios altos puede llegar a obtener ganancias. Pero ¿de ahí está el concepto o no? ¿O no es de no, ahí? En principio la ganancia está asociada al empresario y el salario al trabajador. En este caso nosotros tenemos un impuesto que se llama impuesto a las ganancias, pero que lo pagan los trabajadores. En realidad lo que está mal es que el impuesto se llame impuesto a las ganancias. El impuesto debería llamarse impuesto a los ingresos, que tanto afecte las ganancias de los empresarios como los salarios de los trabajadores. En este caso, lo que se debería gravar es los altos ingresos. Ese impuesto existe prácticamente, el impuesto a los ingresos existe prácticamente en todos los países del mundo y afecta a los ingresos, tanto sea del capital como del trabajo. La cuestión a discutir para ver si el impuesto es bueno o no es si ese impuesto tiene cierta progresividad, o sea, deja de lado las personas que tienen un salario reducido y a partir de ahí ese impuesto tiene una alícuota que se va incrementando a medida que se va avanzando en los niveles de ingreso. Claro. Esa sería la discusión de fondo. Ningún país del mundo no cobra este impuesto. Digo, en Argentina tendríamos que cambiarle el nombre como cuestión formal. Claro. Como cuestión de fondo tendríamos que revisar todo el impuesto en su conjunto. Y además, por otra parte, está lleno de parches, ¿no? Porque desde que se impuso hace ya varias décadas, claro, se ha ido incorporando algunos aspectos. Tiene 20 años de reformas sobre el mismo impuesto, sobre la misma normativa, que justamente, como vos decís, tiene una gran cantidad de parches, entonces creo que sería razonable una revisión integral del impuesto. La medida puntual que se tomó ahora lo que hace es disminuir la carga para aquellas personas que ganan entre 15.000 y 25.000. 15.000 es el mínimo no imponible. Claro. Los que ganan menos de 15.000 no lo pagan. No pagan nada. Y hay un primer escalón de 15.000 a 25.000 que van a recibir una disminución de la carga, que es lo que vos decías, entre el 4 y el 6% del ingreso de bolsillo. Quienes ganan más de 25.000 siguen con el mismo tratamiento. Uno podría decir que es un parche, de cualquier manera creo que es una medida en el sentido correcto del impuesto porque logra al grueso de los que están pagando el impuesto les logra reducir en parte esa carga y en igual condición a los que ganan más de 25.000. Pero bueno, si vuelvo al principio tengo que decir que el impuesto merecería tener una rediscusión global. Es más, yo creo que también habría que revisar del impuesto a las personas. Se debería revisar la alícuota máxima, hoy es el 35%. Hay personas que tienen altísimos niveles de ingresos personales y que deberían pagar. Esto ocurre en los países desarrollados y ocurre también en otros. ¿Incluso más que eso? Más del 35%, exactamente. Sí. Y también se ha dado que con digamos, estos procesos inflacionarios de los últimos años se ha llegado a ese nivel del 35%. Fácilmente, rápidamente. Más rápido, ¿no? Sí, ahí hay una combinación. Los salarios formales de los sectores o de los sindicatos más poderosos han logrado en estos 10 años recomposiciones reales de ingreso.
con lo cual se han ido acercando a ese mínimo no imponible. Y al mismo tiempo está lo que decís vos. Nominalmente también los salarios han sido ajustados por la cuestión inflacionaria y eso nominalmente los ha llevado. No es que se gane más, sino que nominalmente los valores son mayores. Por eso la discusión todos los años vuelve, porque si hay ajustes teniendo en cuenta la inflación, los valores nominales aumentan y entonces uno va pasando a escalas superiores del pago del impuesto. Por eso me parece que la cuestión es un análisis general del impuesto, determinar nuevamente cuál debería ser el mínimo no imponible y determinar cuáles serían los escalones y qué alícuota. Y de lo que no tengo duda es que la alícuota mayor tendría que ser mucho más del 35%. En Suecia la alícuota mayor es del 60%. Doy Suecia porque es un ejemplo extremo, pero en general para los países... ganan muchísimo. Para los que ganan, supongamos, alguien gana 2 millones de pesos por mes. Bueno, es fácil verlo porque cuando uno ve, por ejemplo, los tenistas suecos, ¿por qué se iban a vivir a otro lado? Porque si estaban radicados fiscalmente en Suecia, ganaban 2 o 3 millones de dólares al año y la carga impositiva que recibían era altísima. Entonces cambiaban su lugar de su residencia. Así que, y visto en cuanto a lo que ocurre en la región, en nuestro país, el trabajador, ¿cómo está, digamos, qué porcentaje de personal registrado? Porque estamos hablando únicamente de los registrados, correcto. Con relación a los países vecinos, ¿es alto, bajo? Bueno, ahí los salarios en Argentina son más altos que en los otros países de la región en cuanto a su poder de compra. Sin embargo, la cantidad de gente que está alcanzada por el impuesto no es mayor. En el caso nuestro tenemos un poco más de 11 millones de trabajadores registrados y están alcanzados por el impuesto del 10%, o sea, un poco más de 1 millón de personas. En los países de la región... Y eso sí, hoy por hoy, digamos, es un dato... ¿bueno o malo? Porque, digamos, yo diría que... quiere decir que hay casi un 90% de gente que gana menos de 15.000 pesos. Exactamente. Diría que lo preocupante es eso, que hay un 90% de gente que gana... digamos que casi que el tema del impuesto a la ganancia pasa a ser, o el impuesto a los ingresos pasa a ser una discusión secundaria, cuando creo que lo que tendríamos que concentrarnos es en mejorar el nivel de ingreso, ¿no? Exactamente. Creo que se debe trabajar mucho más. O sea, el impuesto hay que mejorarlo, de eso no hay ninguna duda. Ahora, está claro que el problema más importante es que tenemos 10 millones de personas que tienen remuneraciones menores al mínimo no imponible. Y creo que la carga en cuanto a la política económica de sostener y de beneficiar sectores tiene que estar por ese lado. En estos años podríamos decir que se avanzó mucho en ese aspecto, pero bueno, todavía queda un grado de informalidad importante, digamos, la necesidad de recomponer niveles salariales también importantes, pero bueno, hemos estado en un tránsito de recuperación de estos sectores. Ahora, también ya entrando en un discurso que va, digamos, a contramano con lo que uno por ahí puede escuchar de analistas tradicionales u ortodoxos, digamos, ¿por qué el gobierno cree usted que no le da demasiada importancia al tema inflacionario cuando en estos niveles de ingreso, sin lugar a dudas, el tema de la inflación es uno de los principales? Yo no digo no desconozco el valor de los precios cuidados y ese tipo de esfuerzo que se hace con algunos, pero claramente la inflación lo reconoce cualquiera. Claro. Digo, en tren de tratar de mejorar esto de la capacidad de ingreso, de lo que hablábamos recién, de mirar a estos 10 millones de trabajadores, ¿por qué se descuida o cuál es la lógica de no darle demasiada importancia al tema inflacionario? Bueno, la respuesta fácil sería porque se le da demasiada importancia a que haya un muy buen nivel de empleo. Entonces, hay políticas que fomentan permanentemente la demanda. Entonces, aunque sea con salario bajo. Sí, pero bueno, por lo menos que sea empleo. Claro, pero digamos, en términos de política económica, si uno dota de ingresos en una buena parte de la población, por ejemplo, 2,5 millones de personas que eran mayores de 65 que no tenían jubilación, ahora tienen jubilación. Tienen un ingreso regular y mensual toda la vida. Claro, que obviamente se convierten en consumidores. Si a 1 millón de familias se le da la asignación universal, todos los que pagamos ganancia o estamos en relación de dependencia recibimos asignación familiar, pero los trabajadores informales y los trabajadores desocupados no lo recibían y ahora desde el 2009 sí la reciben, y podríamos sumar varias políticas que han favorecido el nivel de ingresos de los sectores más vulnerables, eso se traduce en demanda sobre el aparato productivo. Entonces, lógicamente los precios siempre tienen una tensión al alza. La respuesta fácil para la inflación sería, si nosotros disminuimos el poder de demanda, bueno, la facilidad de los empresarios de llevar ese aumento a los precios es más complicado. Entonces, la propia política económica
ha favorecido el empleo, porque si la demanda es sostenida, del lado del aparato productivo hay cierta necesidad de producir más bienes y más bienes se producen con más empleo. Es un poco la explicación de lo que ha pasado en estos 10 años. Políticas que, a eso podríamos agregar otras, porque por ejemplo el hecho de proteger la industria local, administrando las importaciones, también es una medida que permite cierta convalidación de aumento de precios. La discusión clave es, dentro del aparato productivo, cómo logramos que los empresarios, en el mix entre producir más y aumentar los precios, sea mayor la producción y no tanto el aumento de precios. Achicando el volumen de cada uno de estos empresarios, ¿no? Podría ser claro, el margen de ganancia es importante, pero creo que la discusión está ahí. Entonces no es una discusión fácil o no es un problema fácil de resolver. ¿Cómo hacer para que los empresarios que han tenido créditos asistidos para poder financiar inversión, cómo hacer para que aumenten la producción y no tanto aumenten los precios? Es una disputa donde donde la relación de fuerzas pesa. Las recetas que vos escuchás y que todos escuchamos permanentemente, que aparentemente le dan más importancia a la inflación, son las que recomiendan que hay que hacer un ajuste fiscal. Con lo cual, lo que va a terminar pasando es que la demanda cae y el aparato productivo, al no recibir demanda, sí, claro, los precios van a aumentar menos, pero el empleo va a caer. Entonces, es una solución por el lado de la caída de los salarios, porque si hay muchos desempleados, el salario eso presiona... Más aún todavía. Eso presiona... Ahora. Mirá, si uno mira los últimos 10 años, hace 10 años, los sindicatos, ¿qué pedían en Argentina? Que por favor no le echen más gente. Sí, y hoy que lo blanqueen. Claro. Hoy que lo blanqueen o que ganen más. Hoy hay una reivindicación de mejoras en términos de calidad, en términos salariales, o sea, hay una reivindicación. Sí, porque, o que le saquen el impuesto de la ganancia que lo ganan más de 15.000, digamos. Ponele, es una reivindicación en el marco de que se ha generado un volumen de empleo importante, entonces la fortaleza, hoy vos repasás los principales sindicatos del país y todos tienen el triple de afiliados que hace 10 años. De Santi, en los próximos, yo lo presentaba como un hombre vinculado con lo académico acá en la Universidad de La Plata. Mañana viene Kicillof acá a la capital bonaerense. ¿A qué? A la Facultad de Ciencias Económicas, cuna de algunas figuras liberales importantes en la Argentina. Sí, yo soy docente en económicas ya hace 25 años, somos un grupo reducido de docentes que pensamos distinto a la línea oficial de la facultad. La línea oficial de la facultad es justamente esta, la posición conocida como el neoliberalismo económico. Las autoridades han llevado adelante una reforma del plan de estudio profundizando esa visión en el plan de estudio de la carrera de Economía, y nosotros, desde este grupo reducido de profesores, que nos hemos denominado como Cátedras Nacionales y Populares, hemos llevado adelante una serie de actividades. Primero y fundamental, elaborar una contundente propuesta alternativa donde a los alumnos nosotros consideramos que hay que ofrecerle la posibilidad que estudien la visión que las autoridades quieren, pero también que estudien la visión que pretenden el desarrollo del país, digamos, teorías económicas más montadas en los problemas concretos que tenemos en la Argentina de hoy o en la Argentina de las últimas décadas. La visión neoliberal son teorías económicas que se hicieron en otra época y para solucionar otros problemas de otros países. Y no se pueden trasladar automáticamente a nuestra realidad. Nuestra realidad tiene ciertos componentes propios y particulares que ameritan nuestras propias teorías para resolver esos problemas. Entonces, nosotros proponemos eso, que los alumnos pueden optar entre esa teoría que es la teoría dominante hoy y las teorías alternativas o llamadas heterodoxas a partir de los problemas concretos de la economía argentina. En ese marco hemos invitado al ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, que va a hablar justamente de esto, de la enseñanza de la ciencia económica en el contexto de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 10 años. Bien, ¿y tiene otras actividades programadas? Sí, a partir de ahí vamos a llevar adelante una serie de debates con la propia comunidad de la facultad. ¿Cuándo es el debate sobre la reforma o las propuestas en el Consejo Directivo? Todavía no tiene fecha. Todavía no tiene fecha, pero nosotros vamos a... que va a ser en el transcurso del año. En el transcurso del año, exactamente. Nosotros vamos a llevar adelante una serie de actividades con los distintos claustros de la facultad, tanto docentes como graduados como alumnos, para, a partir de la propuesta que hemos hecho y que la hemos elaborado también en ese ida y vuelta con parte del estudiantado y con parte de los profesores, ir discutiendo esa propuesta que nosotros tenemos. Gerardo De Santis, docente de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en temas económicos. Muchísimas gracias por venir acá a compartir con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Ahí estaba, entonces, un tema que tiene que ver con la agenda, con lo diario, con estas medidas económicas que siempre son difíciles de explicar y que, en nuestro caso, lo mejor es traer a los especialistas. Gerardo De Santis estuvo acá esta noche aclarando algunas cuestiones vinculadas con el impuesto a las ganancias y otras cuestiones de la economía nacional. En un ratito volvemos.